Muy buenos días, amada iglesia, que Dios te bendiga en este día y que el Señor pueda darte toda su bendición, su unción y que toda tu obediencia sea para beneficio tuyo. Y recuerda que las bendiciones de Dios te alcanzarán siempre y cuando todos nosotros seamos obedientes a su palabra. Así que sé que el Señor te va a bendecir con toda bendición especial de parte de los cielos. En esta semana vamos a tener el privilegio de ver una serie que se llama Hombres con grandes propósitos. Y sé que esta semana Dios nos va a hablar muchísimo al corazón respecto a tu propósito, a tus sueños, a tus metas. Y sé que has planeado un 2021 con lo mejor de lo mejor. También sé que el 2020 nos dejó muchas cosas para reflexionar, hay que retroalimentarse, tenemos un tiempo como para reflexionar respecto a qué fue el 2020, cómo pasaron las cosas, por qué el 2020 fue de la manera como fue y no cuestionar si fue bueno o fue malo. Yo diría que el 2020 es un año para que nosotros digamos si crecimos espiritualmente porque tuvimos el tiempo de hacerlo para asumir la responsabilidad del propósito del 2021. Esa sería la pregunta más exacta. ¿Creciste espiritualmente para tu propósito en este 2020 porque tuviste la posibilidad? ¿O quizá te fresqueaste, te tranquilizaste, te llenaste de demasiada pasividad y te enfriaste en la parte espiritual? Así que vamos a comenzar ese tiempo y vamos a ver Hombres de Grandes Propósitos, la serie. Padre, bendecimos este tiempo, declaramos que tu preciosa presencia está sobre nuestras vidas, porque tu misericordia es grande, porque tuyo es el reino, tuyo es el honor, tuya la gloria. Bendigo este tiempo, Señor, y sé que tú estás con nosotros para ungirnos, para mostrarnos el camino. Hoy, Señor, te pido que por favor bendigas cada persona que se conecta en esta mañana, que permitas que cada persona hoy conozca su propósito y que a través del desafío de tus hombres, Señor, en la palabra, nosotros podamos aprender, Señor, cómo es un propósito, cómo tú lo entregas y cómo nosotros lo podemos cumplir de acuerdo a tu voluntad. Señor, que esta semana, esos hombres que nos vas a enseñar en toda esa semana a través de estos hombres en la palabra, podamos, Señor, identificarnos y podamos entender cómo tu misericordia es grande. Que podamos entender de que tú no exiges capacidades, Señor, sobrenaturales en un hombre. Tú lo que exiges es un corazón dispuesto para ejecutar tu orden y tu obediencia. Eso somos nosotros, Señor. Padre, bendice a cada persona que se conecta en este momento. Si hay alguna persona, Señor, enferma, si hay alguna persona triste, si hay alguna persona, Señor, que en ese momento diga que no puedo, está fría espiritualmente, te pido por esa persona en ese momento que por favor la levante, la restaure, le llene de tu preciosa presencia, Señor, que sanes cualquier dolencia y que le avives en tu fuego, Espíritu de Dios. Corre toda tiniebla, Señor, en el nombre de Jesús, que retroceda ahora mismo y métenos y sumérgenos en tu palabra, en tu presencia, y ayúdanos, Señor, a levantar una bandera de victoria conforme a tu voluntad. Señor, yo creo que la bendición viene de los cuatro puntos cardinales, de todo lugar, Espíritu Santo. Y sé que la persona que está viendo este video se va a levantar espiritualmente y va a comprender muchas cosas de tu palabra. Despeja los cielos, abre la atmósfera espiritual y por favor háblanos a través de tu Espíritu y permítenos estar siempre en tu presencia, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, que el Señor continúe bendiciéndote. Y estos hombres tienen características solamente naturales, características que nosotros podemos cumplirlas. Y esta semana vamos a hablar de cómo es que Dios entrega los propósitos, a quién se las entrega y qué características tenían estas personas y cómo hoy por hoy podemos decir que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, el Señor sigue entregando legados y propósitos a personas comunes y corrientes para volverlas extraordinarias. Ahí estás tú. Y si por favor me colocas amén, te doy las gracias y te puedas participar de esta charla. Tú fuiste un elegido por Dios igual que otras personas que el Señor eligió para hacer grandes cosas. El Señor no vio si tenía el diploma, el título, si era capacitado, si sabía toda la Biblia. Sencillamente escogió un corazón dispuesto a conocerle a Él y a obedecerle a Él. Esos eran hombres que comprendían que era el legado.
Así que prepárate para convertirte de una persona natural a una persona sobrenatural. Ese eres tú. Y repita conmigo, me voy a convertir en una persona sobrenatural. Ok, perfecto. Ahora, esas personas tenían fe, características, tenían mucha fe. Entre la fe, recuerda que la fe no es la fuerza que tengas para hacer algo. Es decir, la fe no es la fuerza que tengas para mover una montaña. No. La fe es la capacidad que tengamos de creer que Dios puede mover una montaña por nosotros. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que le creamos más en Él que en la fuerza que podamos hacer para que se mueva algún problema o se mueva alguna situación. Actuamos por fe porque creemos en el Señor. Características de estos hombres. Estos hombres tenían obediencia. Una de las principales características era que estos hombres desarrollaban una disciplina, unos hábitos en su vida que podían llegar a ser muy obedientes en cada etapa y en cada palabra que Dios enviaba. Inmediatamente la ejecutaban. Esas personas tenían mansedumbre, tenían la capacidad de dejarse enseñar de parte de Dios, de la palabra. Tenían una capacidad de servicio y entrega, una pasión y una tenacidad para hacer algo. Esas son las características de las personas con propósito y creo que tú las tienes también. El Señor te llamó a que seas una persona de propósito y creo que tú reúnes las características y tienes las capacidades que el Señor entregó para poder darte lo que quiere entregarte, ese propósito grande en la vida. Comencemos a estudiar el día de hoy la vida de Abraham. Le llaman el padre de la fe. Y quiero que miremos Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5. Vamos a leerla. Vamos desde el versículo 3. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Dios lo dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir de tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Me llama la atención este versículo por varias palabras, porque dice que Dios le entregó el propósito a Abraham, y que Abraham tenía 75 años. Es lo primero que me llama la atención. 75 años para hacer un propósito. Es decir, que el propósito no tiene una edad, sino que el propósito tiene una responsabilidad. Es decir, no te está diciendo el Señor que si estás en la edad para adquirir un propósito, puede ser muy joven o muy niño o puede ser muy adulto. Dios no te pregunta la edad. Dios sabe en qué momento entregártelo. Lo que Dios está diciendo es, quiero que seas responsable con el propósito que te voy a entregar. Eres capaz de asumir la responsabilidad, porque lo siguiente que me llama la atención es que dice la palabra, y se fue Abraham, como le dijo Dios. En ningún momento Abraham pregunta si lo hace, si no lo hace. En ningún momento duda, en ningún momento la incredulidad asume Abraham para decir, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será de Dios? Voy a orar a ver si para que Dios me confirme. En ningún momento dice eso. Dice que Abraham escuchó e inmediatamente dice que salió con su familia y se fue inmediatamente cuando escuchó la voz de Dios. Cuando tú recibas un propósito, tienes que entender que es Dios el que te lo va a entregar. Muchas personas utilizan esta palabra para viajar a otro lado,
pero viajan más por las circunstancias adversas que están viviendo en el momento, más que por la voz que escucharon de Dios. Y de eso tienes que cuidarte cuando vas a recibir un propósito de parte de Él. Si vas a recibir un propósito, comprende algo, realmente que sea la voz de Dios y que tú puedas de alguna manera inmediatamente no dudar, porque sabes que no estás huyendo de ninguna situación, porque sabes que estás altamente, de alguna manera, pegado de Dios, es decir, tu vida espiritual está muy bien como para escuchar la voz clara del Señor, no como para escuchar la voz del problema que te hace huir, porque algunas personas dicen, es que Dios me habló y me voy a ir porque Dios me dio esta palabra. Cuidado, estás saliendo corriendo de quizás un problema, ¿de acuerdo? Esas son las características del llamado del Señor. Así que te invito al día de hoy a que entiendas a que Abraham no se detuvo, simplemente inmediatamente salió de su tierra. Características de Abraham: un hombre lleno de fe. Primera característica de Abraham, un hombre lleno de fe. ¿Cómo así, pastor? Fue un hombre que no objetó absolutamente nada, no reprochó, estaba quizás cómodo en su tierra, con su familia, estaba ya con su vida realizada, 75 años, ya tenía una vida establecida, tenía una vida ya hecha para entregarla a su familia, a los que tenía como familia, porque no tenía hijos, no tenía descendencia. Sin embargo, cuando Dios le llama, él no objeta, ni mira su comodidad, ni tampoco mira, ni pide fotos del lugar. Dice, Dios, muéstrame fotos de cómo es el lugar donde me vas a llevar. No, sencillamente Él dice, si es de Dios, yo sé que es bueno y me conviene. Lo creyó, no se colocó a hablar con Dios, a que le dijera, dime cómo es el lugar, dime si me vas a llevar a un Edén, dime si me vas a llevar a una tierra productiva. No le preguntó nada, sencillamente tomó y se fue. Eso se llama fe, en creer que si viene de parte de Dios es porque es bueno a pesar de que tenga dificultades durante el camino. Eso es un propósito con el Señor. Tú asumes un propósito de Dios y a pesar de que tienes ciertas situaciones incómodas que te van a preparar para el propósito, no vas a objetar y no te vas a rendir y no vas a marchar para atrás, sino que vas a seguir adelante porque sabes que escuchaste la voz clara de Dios y que si Dios te habló es porque van a haber pruebas para probar tu corazón, para saber si tu corazón está lleno de fe, para creer en el Señor y en la capacidad que tengas de creer que realmente el Señor va a hacer algo contigo grande. Es esa fe la que tenía Abraham, y Abraham en algún momento, lo único que él dice la palabra, es que Abraham era un hombre de altar, recibió su propósito y comenzó a levantarse cada día en puros altares al Señor, porque él necesitaba fortalecer su fe, hablar con Dios. Cuando tú hablas con Dios, fortaleces tu fe. Cuando tú oras al Padre, tú fortaleces tu manera de creer en el Señor. Tú no oras para que el Señor haga el propósito. Escúchame aquí, ya Dios dijo que iba a hacer el propósito contigo. Tú no oras para que Dios haga el propósito. Tú oras para que tu fe mantenga alta, para que tú puedas mantenerte bien y mantener creyendo en que el Señor realmente va a mover todo lo que tenga que mover para que tú sigas adelante. Es la fe en creer que el Señor va a hacer cosas grandes por ti, mas no es la fe el creer que si el Señor quiere hacer un propósito contigo. ¿Está claro hasta allí? Por lo tanto, entiende algo. Ora y levanta tu nivel de oración, levanta tu nivel espiritual para seguir creyendo en que el Señor, el que te habló, realmente haga todo lo que tenga que hacer en tu vida para que tú tengas la capacidad espiritual de decir, aquí me quedo, aquí estoy y de aquí voy para adelante porque yo sé quién fue el que me habló. Necesitas fe para perseverar cuando se te presentan problemas. Necesitas la fe para poder ser una persona, ¿cómo se llama? Estable,
en el momento en que las emociones te desanimen. Necesitas la fe para lograr luchar en contra de las voces extrañas que te dicen devuélvete, no eres capaz, te equivocaste, Dios no te habló. Necesitas la fe para creer que Dios realmente es el que te va a ayudar. Pregunta, ¿tendrás la fe suficiente para comenzar ese propósito, para continuar con tu propósito? ¿O será que tienes que hacer un alto en el camino y meterte más con Dios para continuar con tu propósito? Porque he visto personas que reciben un propósito muy grande, muy bonito de parte de Dios y lo reciben con tanta emoción que en algún momento se detienen porque se preocuparon más por el propósito, más que por la fe, más que por cimentarse en la palabra, más que por cimentarse en la relación que tienen con Dios, y abandonaron el propósito y abandonaron la relación con Dios. Dios no quiere eso de parte de nosotros. Dios quiere que nos cimentemos en oración, en palabra, y que podamos ser personas maduras para nosotros continuar respecto a cualquier prueba que tengamos. ¿Será que tienes que hacer un alto en el camino entonces y meterte más con el Señor para que el Señor pueda seguir obrando en tu vida? Porque venías bien, amado iglesia. Venías bien, amada iglesia. Venías creciendo. Recibiste el propósito, lo recibiste con tanta alegría y dijiste voy a hacer esto en el nombre de Jesús. Y de un momento a otro te sentiste un estancamiento espiritual, pero fue porque dejaste de creer. Te creíste tan firme que en algún momento dejaste de orar, dejaste de leer palabra y ahora todo se detuvo. Así que yo no creo que el Señor se haya detenido o te haya rechazado o te haya dicho no, tú ya no sirves para esto. Yo no creo. Yo creo que el Señor está esperando a que tú madures espiritualmente para poder continuar entregándote lo que Él dijo que ya te entregó. Alguien que me diga amén a esa palabra, por favor. Y diga conmigo, voy a madurar en mi área espiritual para seguir creciendo en la fe. Número 2, característica de Abraham. Recuerda que Dios cuando llama, Dios patrocina. ¿De acuerdo? Tú no tienes necesidad de andar buscando o preocupándote por las circunstancias económicas, porque si Dios te dijo que te iba a dar un propósito y viene de parte de Dios y comenzaste el camino, pues Dios también te va a mandar los recursos económicos y te va a hacer a ti un hombre y una mujer tan prósperos que vas a poder hacer todo lo que el Señor te mandó a hacer. Porque el Señor jamás te va a dejar avergonzar respecto al llamado que Él te hizo a ti. Dios patrocina y por eso hace llamados. Dios no es un Dios, escúchame, Dios no es un Dios de a medias ni mucho menos mediocre como para pensar que es que Dios te abandonó en la parte económica. No. Si Dios te llamó, entiende bien, Dios también te da y te sella con su prosperidad para que tú logres alcanzar el propósito del Señor. Está el otro extremo. Dios no te va a meter en vergüenza ni en pobreza ni te va a colocar a aguantar hambre para lograr el propósito. Y tampoco Dios te va a entregar todos los recursos para que tú te acomodes y sencillamente te quedes en una zona de confort como para no hacer nada porque Dios todo te lo está dando. Dios te patrocina, pero para que tú hagas el propósito de Él. Dice la palabra en Génesis capítulo 13, versículo 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Una cosa es que la Biblia diga, era una persona rica, y otra cosa es que la Biblia esté diciendo una persona riquísima. Es muy diferente el concepto. Porque era riquísimo, porque el propósito era grande y Dios necesitaba patrocinar lo que iba a hacer con Abraham y con todo lo que iba a conquistar. En ese sentido, Abraham necesitaba confiar en el Señor y confiaba tanto que Dios no dudó en ningún momento en bendecir a Abraham. Y si tú eres esa persona que cree en el Señor, Dios no va a dudar en bendecirte. Aquel que se mete a ser cristiano para que Dios le acomode la vida financiera, estás un poquito mal direccionado. Porque si tú te metiste a cristiano,
fue para tener la salvación, la vida eterna, para recibir un propósito y para que el Señor patrocine lo que dijo que iba a hacer. No mires la vida de otras personas como Dios las bendice. Más bien encárgate de mirar tu propia bendición, porque es que por estar mirando otros patrocinios y por estar mirando otras personas como Dios las bendice y por querer anhelar lo que otros tienen, muchas veces llega la frustración, porque a algunos Dios le dio la capacidad de multiplicar más y a otros menos. Pero no significa que no esté patrocinando. Dios patrocina procesos, Dios patrocina lo que tiene que ver con propósitos, pero no preguntes por qué Él lo bendice más y por qué a mí no me bendice tanto como a Él. No, pregúntate más bien si el Señor está bendiciendo y te está patrocinando lo que dijo que ibas a hacer. Que tú quieres aumentar la capacidad de patrocinio. Entonces aumenta tu capacidad de creer en el Señor, que va a hacer cosas grandes. Quizá esa persona a la cual estás mirando tiene una capacidad grande de creer, tan grande como la de un niño. Porque los niños tienen esa capacidad de creer en su padre, que cree que lo puede llegar a hacer cualquier cosa. Así que si tú crees y quieres aumentar tu patrocinio, dile: Señor, yo voy a creer, voy a orar, voy a meter más contigo para creer que tú vas a aumentar mi capacidad, porque mi propósito va a crecer. Aló, no dejes que tu propósito llegues a cierta capacidad. Aumenta tu capacidad, lo puedes hacer. Tenemos un Dios de multiplicación, no de resta ni de división. Así que tú tienes el gen de la multiplicación. Permítele decirle al Señor: multiplica mi capacidad, y patrocina las cosas grandes que voy a hacer. Y no te le acerques al Señor con el interés económico, jamás lo hagas. Acércate al Señor con el interés de cumplir y ser obediente con su propósito. Y entonces Dios te va a decir: te patrocina en lo que tú necesites. Eso es lo que el Señor quiere en un propósito grande. Y número 3, dice la Biblia que el Señor entrega propósitos grandes. ¿De acuerdo? El Señor entrega propósitos grandes. El Señor jamás va a entregar un propósito particular que bendiga solamente a una persona. No. El Señor, a través de un propósito de una persona, va a bendecir una familia, una comunidad, una generación entera. Porque el Señor necesita mover fichas o necesita bendecir personas, necesita marcar personas, porque detrás de esas personas hay una generación entera. Detrás de Abraham estábamos todos nosotros. Imagínense la capacidad que tenía Abraham de creer, porque dice que tu descendencia será incontable. Tu descendencia será tan numerosa que no podrás contarla, le dijo a Abraham. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, cuéntalas a ver si puedes. Esa capacidad que tenía Abraham de creer en el Señor, en ese propósito tan grande, inmediatamente Abraham pensó en que su propósito no era cualquier cosa. Abraham ni se imaginaba hasta dónde iba a llegar su capacidad de creer. Hasta nosotros, después de muchísimos años, y aquí estamos gracias a esa fe de Abraham. Así que hoy te invito, amigo y amiga, a que comprendas que el Señor tiene un propósito grande de acuerdo a la capacidad que tengas de creer que es grande. Dios te va a asignar y te va a llevar a ciertas pruebas para saber si realmente puedes creer en Él. Voy a irme un instante a la Biblia, donde hay una palabra que sé que nos puede explicar un poco más amplio lo que vivió Abraham. Cuando dice la palabra que Abraham tenía esa capacidad de creer, también fue probado. Y recuerda que en algún momento Abraham, Dios le dice en el libro de Hebreos capítulo 11, lo dice, 17 y 19, dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
habiéndole dicho: en Isaac te será llamada la descendencia. Dice, pensando que Dios era poderoso, es poderoso, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mira lo que dice la palabra. Dice que Abraham fue probado para saber si tenía la capacidad de creer en el Señor. Dios te va a probar, pero no te preocupes, la prueba no es más pesada de lo que tú puedas resistir. Si vas a recibir una prueba del Señor, es porque el Señor sabe que tú lo puedes lograr. Tienes la capacidad de hacerlo, de acuerdo a tu manera de creer y de acuerdo a tu propósito. Dios te va a exigir una fe imparable. Dios te va a exigir perseverancia. Dios te va a exigir una comunión íntima y permanente. Eso te va a exigir el Señor para el propósito tan grande que dijo que iba a hacer contigo. Dios quiere ayudarte a conseguir todo lo que Él dijo que te iba a dar. La pregunta es, si tú fueras una persona como Abraham, ¿estarías dispuesto a hacer lo que Abraham hizo? A creerle, a obedecerle, a no objetar, a no rendirse, a perseverar, a crecer espiritualmente. ¿Estarías en la capacidad de creer que el Señor quiere hacer algo grande contigo, algo inimaginable, que ni siquiera tú te das cuenta a quiénes puedes alcanzar con tu vida? Dios está buscando hombres y mujeres hoy por hoy que quieran creer en sus propósitos grandes. Esta es la vida de Abraham, y Abraham nos enseña muchísimo, lo logró. Te pregunto, ¿habrán generaciones que hablarán de ti? ¿Habrán personas, familias, comunidades enteras que van a hablar de tu vida y van a decir: yo me acuerdo de ese amigo, de ese padre, de ese abuelo, me acuerdo de ese vecino, me acuerdo de ese líder que me sumergió en el propósito de Dios? Piénsalo, porque el Señor te está escuchando. Padre, bendigo ese tiempo, sé que tu preciosa presencia nos desafía, y Señor, gracias porque nos enseñas hoy a través de Abraham, que fue un hombre lleno de poder, de pasión, un hombre lleno de fe, lleno de obediencia, Señor, que no cuestionaba nada, sencillamente lo creyó, y lo único que hizo este hombre fue afianzarse en la fe, levantarse en su vida espiritual y creer que tú podías hacer mucho más con él. Señor, bendigo la vida de Abraham, y gracias por que ese testimonio nos enseña a nosotros el día de hoy a que yo fui marcado para grandes cosas. Dígaselo, Señor, yo fui marcado para grandes cosas. Yo fui marcado para un propósito grande y seguro. Yo fui marcado por tu preciosa presencia para lograr algo grande. Hoy bendigo cada persona que se sumerge en tu presencia, y sé que tu preciosa unción nos va a tocar, nos va a ungir y nos va a llenar. Gracias por esa persona que se conecte. Gracias porque nos estás avivando y nos estás ayudando a conocer a través de tus personas que fueron humildes, fueron mansas, fueron sencillas y las volviste extraordinarias. Aquí estoy yo, Señor, dispuesto a ser extraordinario en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración conmigo y que el Señor te bendiga, y nos vemos pronto en una próxima charla respecto al propósito de grandes hombres. Te bendigo y recuerda que somos Milem, una iglesia que lleva luz en las naciones. Bye bye.